Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis y vamos a ir, por favor, capítulo 2. Y vamos a estar en los versículos del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Estamos en esta serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y esto es algo que, una serie que yo espero que nos rete, que nos anime a vernos como iglesia, que nos confronte, que nos ayude a evaluarnos para ver cómo estamos haciendo las cosas como iglesia. ¿Okay? Hoy vamos a estar en la iglesia de Esmirna y vamos a ver Apocalipsis 2 del 8 al 11. El título del sermón de esta mañana es Pare de sufrir. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el título de la predicación de hoy? Pare de sufrir. Y por sus risas, quiero pensar que acerté en el título y que voy a traer su atención de saber qué es lo que vamos a escuchar esta mañana. Y efectivamente vamos a ver justo una contradicción bíblica acerca de toda esta doctrina que ha permeado en parte de la República Mexicana y que tiene por estandarte el parar de sufrir, justamente. Y a la luz de la Biblia vamos a ver qué es lo que la Biblia dice y habla acerca del sufrimiento. Entonces el título es Pare de sufrir. En el año de 1977 se estrena una serie japonesa llamada Remy. ¿Cuántos han visto Remy? Ok. ¿Quién no sabe quién es Remy? Levante su mano. Ok, 1, 2, 3, perfecto. Bueno, esto muestra que en mi generación sí veía el canal 5 entre la 1 de la tarde y las 5 de la tarde. Ok, bueno, si no sabes quién es Remy, investígalo, googléalo y te va a salir quién es Remy. Remy es un niño inglés que había sido secuestrado cuando era un bebé y entregado luego al señor y a la señora Berberin en Chavanon, un pueblo centrado o localizado en una península de Francia. La señora Barberin cría a Remy como si fuera su hijo, y cuando Remy tiene 8 años, el señor Barberin, quien está desempleado y lisiado, tiene problemas de alcoholismo, se pone muy borracho, y entonces vende a Remy a un señor llamado el señor Vitalis. Ok, vamos bien con la serie. Ok. El señor Vitalis es un actor ambulante italiano que por 40 francos da un espectáculo y prácticamente es el mismo precio por el que este hombre vende a Remy con el señor Vitalis. El señor Vitalis y Remy representan entonces una compañía de espectáculos ambulantes en diversos pueblos de Francia, España, y parte del elenco de ese teatro que ellos hacían era 3 perros. Ellos se llamaban Capi, Cervino y Dulce. Pero había un mono que también se llamaba Corazón Alegre. Muy bien. Con el tiempo, Remy llega a considerar al señor Vitalis como su padre. En uno de esos pueblos, el señor Vitalis es arrestado durante 2 meses mientras ellos estaban ahí dando sus funciones y Remy debe de sobrevivir solo por algún tiempo. Katy Milligan es una señora inglesa de gran fortuna, la cual recoge a Remy y a sus animales. Al ser librado de la cárcel, el señor Vitalis va a buscar a Remy y se lo vuelve a llevar. Remy y el señor Vitalis viajan hacia París, la capital francesa, pero en ese trayecto, en ese viaje, comienza entonces ya el invierno. Y en una de esas les agarra una tormenta de invierno muy, muy, muy fuerte, y corren peligro, y a lo largo de esa travesía tienen varias situaciones difíciles. En una de ellos, Cervino y Dulce mueren atacados por defender a Remy y al señor Vitalis por unos lobos feroces. Tiempo después, una tormenta, o esa misma tormenta de nieve, se ve más fuerte, se ve más recia, y entonces el perro Capi muere de frío. El señor Vitalis está ya muy viejo, sigue tratando de cuidar a Remy en su trayecto hacia París, y en una de esas crudas noches de invierno solo abraza a Remy para darle calor con su cuerpo y el señor Vitalis amanece muerto.
De tal manera que Remy, desde que nace hasta ese punto de su vida, ha sufrido bastante. Y Remy, una vez más, se vuelve a quedar huérfano. Le queda un solo pelo, que era Capi. Remy y Capi son recogidos por la familia Aquin, integrada por Pierre Aquin, el padre, y sus hijos Etienne, Alexis, Benjamín y Lisée. Remy llega a sentir un cariño muy especial por Lisée. Posteriormente, una tormenta de granizo destruye toda la cosecha de flores de la familia Aquin, a la cual Remy había llegado. El señor Aquin es llevado a la cárcel a no poder pagar una deuda que tenía, y todos sus hijos son dejados al cuidado de otros parientes. Al estar otra vez solo, Remy debe de continuar con su viaje, y durante el mismo conoce a Mattia, un niño italiano que se le une, y ambos se hacen muy amigos, pero Remy, una vez más, vuelve a quedar solo. Tiempo después, Remy y Mattia visitan a la señora Barberin para llevarle una vaca que Remy había conseguido haciendo grandes esfuerzos. La señora Barberin le dice a Remy que un abogado ha sido contratado por sus verdaderos padres y que lo están buscando. Remy va a Inglaterra a buscar a sus padres en compañía de Mattia, su amigo, y estando allí, Remy averigua que la señora Milligan es su verdadera madre y que Arthur, el hijo enfermo de esta mujer, es su hermano. También se entera que la señora Milligan había viajado a Francia para luego seguir hacia Suiza, donde Arthur sería operado de una pierna. Remy y Mattia regresan a Francia y se dirigen hacia Chabonon. Remy se reencuentra con la señora Barberin y ella le dice que la señora Milligan había estado allí antes y que ella ya sabe que Remy es su hijo. O sea, Remy empieza a buscar a su mamá, la mamá de Remy empieza a buscar a Remy, se cruzan pero no se encuentran y siguen desesperados porque no pueden encontrarse. Remy y Mattia prosiguen el viaje hasta Suiza, donde Remy halla al fin a la señora Milligan. Años después, Mattia se convierte en un violinista famoso, mientras que Remy se encuentra por fin con su familia y se hace un abogado reconocido y se casa con Lisée. Con esto quiero mostrarte un poco de cómo la vida de Remy ha sido una vida de mucho sufrimiento. De hecho, de ahí viene, no sé si has escuchado, esta frase de el ojo Remy, cuando a alguien le pasa algo malo y está sufriendo y de repente como que quiere llorar, o estás contando algo que es como algo de tragedia y sale esta frase de mi ojo Remy, ¿no? Porque esta historia es una historia de mucho dolor, de mucho sufrimiento, es un drama donde este niño siempre queda huérfano y honestamente si tú ves la serie, te aseguro y te firmo que en algún capítulo vas a llorar de ver toda la tragedia que le sucede a Remy. Con esto en mente es como quiero introducirnos a lo que Jesús le va a escribir a la iglesia de Esmirna. Una iglesia que va a padecer sufrimiento constante. Esmirna es la carta a la iglesia sufriente de todos los tiempos. No hay iglesia registrada en la Biblia que haya sufrido tanto como la iglesia de Esmirna. La ciudad de Esmirna estaba rodeada de árboles que se usaban para sacar esa especie aromática tan valiosa que es la mirra. La mirra era una especie aromática sumamente cara y muy, pero muy valiosa para ese tiempo. Algo así como el Chanel número 5 para nuestro tiempo, para que te des una idea de lo que significaba la mirra en ese momento. De hecho, en la Biblia encontramos que los magos llevaron al Señor Jesús cuando nació oro, incienso y mirra. Oro porque es rey, incienso porque es Dios y mirra porque iba a ser embalsamado con ese aroma en su muerte. Mirra porque ese bebé había nacido para morir. Mirra también se le ofrece a Jesús mezclada con vino antes del tiempo de la pasión, antes de que comenzara su pasión. Porque se usaba también como analgésico, es decir, era un acto de misericordia. Le ofrecieron esa mirra porque iba a ser un analgésico para el cuerpo de Jesús para poder soportar la pasión y el dolor que le venía enfrente, pero Jesús no aceptó esa mirra. Más tarde usarían la mirra para embalsamar, como te decía, el cuerpo de Cristo. Así que la ciudad de Esmirna estaba rodeada de árboles cuya resina se usaba para fabricar esta mirra. De hecho, mi querido hermano, Esmirna en griego significa mirra, significa bálsamo. Esmirna, la iglesia sufriente, la iglesia que será embalsamada y la iglesia que va a padecer por la causa de Cristo.
Esmirna es la iglesia a la cual el Señor Jesús le escribe con palabras de aliento y les recuerda que Él ha vencido a la muerte y por tanto no deben de temer a la muerte, que siempre está muy cerca de sus vidas. En el contexto de la carta de Esmirna, y todas las cartas tienen un contexto de persecución. De hecho, cada iglesia que iremos viendo con el paso del tiempo veremos que sufrían persecución. Pero es muy notable cómo el tono de Jesús sobre el sufrimiento es para animar y alentar a la iglesia que lo iba a padecer más. En este caso, la iglesia sufrida, la iglesia de Esmirna. Esmirna, junto con Filadelfia, son las dos únicas iglesias a las cuales el Señor en sus cartas no les hace ningún reproche. No hay reproche para Esmirna, no hay reproche para Filadelfia, a diferencia de las otras demás iglesias. Todas las cartas tienen estructuras similares, pero Esmirna y Filadelfia no reciben reproche de parte del Señor Jesucristo. No hay reproche para Esmirna, porque Esmirna será muy, pero muy perseguida. Cuanto más fieles somos al Señor, menos reproche tendremos del Señor. Y entonces deberíamos esperar ser perseguidos por causa del Evangelio. Cuanta más luz y fidelidad al Señor hay en tu vida, mayor persecución habrá en tu vida. Mayor obediencia, más oposición a los enemigos de la cruz son los que tú y yo tendremos. Mis hermanos, es el caso entonces de Esmirna. Esta fue una iglesia fiel. Los que no son fieles, aquellas iglesias que se acomodan al mundo a hablar, vestir y pensar como los demás piensan, que se mimetizan con el mundo, que son cristianos de palabra, pero que de hecho viven, actúan, desean y toman sus decisiones como el mundo, esos jamás vivirán ni sufrirán persecución. Y entonces serán iglesias y cristianos sin ninguna utilidad, porque si la luz no ilumina, ¿para qué sirve entonces la luz? Si la sal no sala, ¿para qué entonces usaríamos la sal? Mis hermanos, la premisa es esta: a mayor fidelidad, mayor sufrimiento. Va otra vez. A mayor fidelidad, mayor sufrimiento. Ahora, quiero aclarar que cuando hay persecución en la vida de los cristianos, esta nos alcanza. No es necesario que tú y yo salgamos a buscar la persecución. Hay cristianos que se sienten Superman. Voy a tal lugar para que me maten. Quiero ser un mártir por la causa de Cristo. Y hay gente que se vuelve loca por hacer eso. Ahora, no es a eso a lo que la Biblia se refiere cuando habla del sufrimiento. El Señor dijo a sus discípulos que cuando fueran rechazados en algún lugar salieran y se sacudieran el polvo de las sandalias, y también dijo, no echen las perlas a los cerdos, ¿recuerdas? No es ser perseguidos porque sí, no se trata de inflar el ego como creyentes, porque entonces pareceremos mártires, pero seremos más insensatos que mártires. Cuando la persecución llega, esta llega y llega a tu vida y no la vas a poder evitar. No busques la persecución. La persecución, mis hermanos, es consecuencia de ser un verdadero creyente. La persecución es consecuencia de ser un verdadero creyente. La ciudad de Esmirna estaba al norte en la costa de la actual Turquía. De hecho, actualmente esa ciudad se llama Izmir. Sigue existiendo, está en Turquía. Existe todavía y es una ciudad muy turística de la costa. Hay grandes calles, hay grandes templos y hay un templo dedicado al emperador Tiberio. Esmirna, entonces, mis queridos hermanos, es una ciudad donde tiene una gran proyección turística. Esmirna es una ciudad donde hay muchas conexiones, es una ciudad que es muy visitada hoy en nuestro tiempo y también en ese tiempo por la posición que tenía geográfica. Ahora, los cristianos en Esmirna, Esmirna era una ciudad que era fiel a Roma y al emperador romano, como si este fuera un dios. Y aquí es donde
los cristianos que viven en Esmirna empiezan a padecer persecución. Sufren persecución en esta ciudad. Los cristianos eran obligados muchas veces a negar su fe y a rendir culto al emperador, y si no lo hacían, podían perder sus propiedades, podían perder sus empleos, eran encarcelados, otros eran quemados o los echaban a las fieras si es que no negaban su fe y adoraban al emperador. Y Jesús entonces, con esto en mente y con este contexto que estaba sufriendo la iglesia de Esmirna, escribe la siguiente carta. Vamos a leer entonces Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Jesús ahora se presenta de una manera muy peculiar porque sabe lo que esta iglesia está enfrentando o va a comenzar a enfrentar. Fíjate, el versículo 8 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Jesús se presenta de esta manera para alentar, para inspirar aliento a esta iglesia, diciéndoles, yo soy el que estuvo muerto, pero que ahora ha resucitado. Jesús se presenta como Dios mismo, diciendo, yo soy el primero y el último. Es una frase repetida en varios pasajes, sobre todo en el profeta Isaías. Recordemos que Juan, Jesús lo describe como Jesús describe a Juan cómo él se presenta a cada una de las iglesias. Fíjate, Apocalipsis 1:17 dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¡Wow! Entonces, de alguna manera podemos darnos cuenta como esta revelación que le hace a Juan, Dios toma esta presentación que le hace a Juan que cae como muerto y ahora esa presentación le sirve a Jesús para mostrarse a la iglesia de Esmirna que está pasando justo por miedo, por persecución y por un sufrimiento a causa del evangelio. Asimismo, esta iglesia se siente abatida y se siente en el suelo, y Jesús comienza su carta con estas palabras, dando aliento en medio del dolor y en medio de la persecución. Jesús también se presenta como el eterno y como el todopoderoso. El versículo 10 dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Y podríamos decir, ¿qué palabras estas que Jesús utiliza? En una iglesia que está padeciendo, en una iglesia que está sufriendo, en una iglesia que está experimentando un dolor por el evangelio, ¿por qué Jesús ocupa estas palabras y no ocupa palabras como, Esmirna, tranquila, antes de que sufras yo vendré y te salvaré? No teman porque vengo por ustedes. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdate que yo te ayudaré. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000. Te he puesto por cabeza y no por cola, Esmirna. Y la joya de la corona, pare de sufrir. Pare de sufrir. No tengo el acento portugués, pero ahí imagínate. Y uno podría decir, ¿por qué no Jesús se presenta con estas frases más alentadoras? ¿Por qué les dice soporta?
¿Por qué les dice tranquilo? ¿Por qué les dice no tengas miedo, yo vencí a la muerte? ¿Por qué no mejor les da una palabra de aliento? ¿Por qué no mejor los motiva? El mensaje de Jesús para su iglesia no es este, mis hermanos. El mensaje de Jesús para su iglesia es: sé fiel hasta la muerte. Jesús no les dice paren de sufrir. Jesús les dice sean fieles hasta la muerte. Porque aún si mueres, por causa de tu fidelidad a mí, recuerda que yo he vencido a la muerte. ¡Wow! Yo te voy a rescatar antes de que mueras. Te voy a rescatar. Yo no te voy a rescatar antes de que mueras. Yo te voy a rescatar después de que mueras. Y fíjense cómo el texto habla de la segunda muerte. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Y entonces podemos darnos cuenta que así de poderoso es Dios, porque aún este último enemigo, que es la muerte, Jesús lo ha vencido en la cruz. Fíjate, verso 9 dice: yo sé de tu sufrimiento, yo conozco tus obras, sé por qué sufres. Jesús ve ese fruto y testifica que eres de él. Jesús ve las obras de los suyos. Jesús se da cuenta que esta iglesia está sufriendo. La persecución era constante en Esmirna y la persecución no cesaba. A ellos los perseguían los romanos, pero también, mis hermanos, los judíos. Los judíos tenían el privilegio en ese tiempo de que Roma les permitía vivir su religión y vivir su fe. La fe de los judíos era una fe lícita para los romanos, pero para los cristianos no. Y mientras el cristianismo se consideraba parte del judaísmo, era para ellos más una secta del judaísmo que lo que podría significar verdaderamente el cristianismo. Los cristianos dependían del judaísmo en el sentido de que si ellos no lo señalaban ante Roma, nadie se metía con ellos, pero los judíos eran muy chismosos. Y entonces constantemente iban y acusaban a los cristianos con Roma, y por eso los romanos asediaban, perseguían y mantenían en sufrimiento a los cristianos en Esmirna. Los romanos llamaban a los cristianos ateos porque no adoraban a sus dioses. Esmirna era una iglesia perseguida, maltratada y pobre. Era una iglesia pobre económicamente. Mientras que los judíos en Esmirna eran ricos y presumían sus riquezas y mostraban sus donaciones para embellecer las calles de la ciudad, los cristianos tenían una gran pobreza en Esmirna. Pero de alguna manera podemos ver en el texto que Dios no mira la pobreza y la riqueza como la estaban viendo ellos en ese mismo pueblo, en ese mismo lugar. El versículo 9 dice: yo sé de tu sufrimiento, es decir, yo conozco, yo no soy ajeno a lo que está pasando, y tu pobreza. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. Pero ve lo que dice Jesús: pero tú eres rico. Fíjate el contraste. Jesús no está viendo las circunstancias a lo que la gente, la sociedad en Esmirna llama pobreza y riqueza. Jesús está viendo más allá y tiene otro concepto de la pobreza y la riqueza. Por lo tanto le dice a Esmirna: sé que sufres, sé que eres pobre, pero tú eres rico. Sea lo que sea, Esmirna, que hayas perdido por la causa de Cristo, Esmirna, no eres pobre, Esmirna, tú eres rico. Jesús nos muestra las cosas desde otra perspectiva y desde otra manera, porque no se refiere a la riqueza terrenal. Ahora, Jesús no es un falso maestro como aquellos que enseñan y predican el diabólico evangelio de la prosperidad, que te dice que Dios te dará un yate, una casa, una cuenta bancaria bastante nutrida, o que te dice que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré vida y no muerte porque en mi boca hay un milagro. Atentamente, Cash Luna. Nota cómo Jesús no les dice eso. Jesús no les dice son ricos porque son hijos del rey. Jesús les dice: ustedes son ricos y son cristianos porque están sufriendo persecución a causa de mi nombre. No es algo que van a recibir, es algo que ya recibieron. Jesús les dice: son ricos. No, van a ser ricos. Él afirma lo que ya son en Cristo,
porque por la causa de Cristo es que ellos están sufriendo. Mis hermanos, las verdaderas riquezas no son las de esta tierra, son aquellas que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Fíjate cómo Pablo lo menciona en Efesios 1, versículo 3, dice: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Mi hermano, tú y yo ya hemos recibido todas las bendiciones que necesitamos, porque todas esas bendiciones ya nos fueron dadas en Cristo. Gracias a Jesús, Dios nos dio todas las bendiciones en Jesús. La pregunta aquí sería, ¿a qué le llamamos bendición según nosotros? ¿Cuáles son esas bendiciones que para nosotros son cosas que Dios nos manda y Dios nos da? Hablando de riquezas, de posesiones o de una posición social. No está hablando de las riquezas de este mundo, no está diciendo que si la cuenta, que si la casa, que si el coche, que si el iPhone 25. No está hablando de eso. Todo eso, mi querido hermano, lo va a consumir el fuego al final, porque nada de eso te va a servir para nada. Así que si tu motivación es esa, si el motor que te impulsa a tener cosas no es el evangelio, tus ojos están puestos en las riquezas y no en Cristo, entonces tú tienes un problema en tu corazón. Si la abundancia por la cual tú estás bendecido y Dios te la ha dado, no la estás usando para la causa de Cristo, muy probablemente tu corazón está involucrado en la idolatría y en las riquezas de este mundo. Y comienzas a atesorar tu dinero, porque lo que en realidad está pasando en tu corazón no es que seas muy ahorrador, sino que tienes miedo a perder la comodidad que eso te da. La confianza que eso te da. ¿Cómo se siente cuando vas al cajero en la quincena y ves que ya cayó tu dinero ahí? ¿Cómo se siente eso? ¿Qué se siente? Ahora, comparémoslo. Se siente padre, ¿no? O sea, metes la tarjeta, pones tu NIP y ves que ya cayó la quincena. Dices, uff. Ahora, ¿cómo se siente la salvación? ¿Podrías experimentar lo mismo? ¿Cómo podrías explicar o decirle a alguien que se siente ser salvo? ¿Qué se siente ser salvo? ¿Podrías equipararlo con esa sensación de ir al cajero y ver que tienes ahí tu lana? ¿O de abrir tu cajón y ver que tu dinero está ahí, que está bien? ¿Cómo se siente la salvación entonces? ¿Cómo experimentas la salvación? Y esto es algo en lo que Jesús está haciéndonos meditar acerca de lo que le está escribiendo a Esmirna. ¿Cómo se siente tener esas riquezas? ¿Y cómo se siente sufrir por ser cristiano? ¿Preferirías mejor no ser cristiano? ¿O ser cristiano secreto, como James Bond, puesto en una misión secreta que solo Dios sabe que estás en esa misión, pero que nadie debe de enterarse que estás ahí? Porque tu confianza sigue estando en tu posición, en el qué dirán, en el ser aceptado, en el ser apreciado, que todos te sigan, que seas popular. En cambio, las riquezas indestructibles son las que tenemos en el cielo, porque Cristo Jesús nos las ha dado por medio de lo que ha hecho en la cruz. Entonces, con esto podemos equiparar lo que realmente experimentamos en nuestros corazones y en nuestras vidas, cuando tenemos riqueza, cuando tenemos posesiones, incluso nuestro estado de ánimo puede cambiar. ¿Cómo te sientes cuando la lana no alcanza? ¿Cómo te sientes cuando tienes que hacer pagos en el mes y ves que no te alcanza? ¿Cómo te sientes cuando sí te alcanza? ¿Cómo te sientes cuando puedes ir y comprarle cosas a tu familia que tal vez antes no podías? Y entonces, la respuesta que te haces en tu cabeza es, ¿Dios sí me bendice? Entonces ahora Dios sí te está bendiciendo, pero antes no. Entonces antes, ¿qué chiste tenía ser cristiano? Efesios 3:8 dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. La pregunta es, ¿qué tanto valoramos los tesoros del cielo con los tesoros de la tierra?
¿Qué tanto ponemos en una balanza? ¿Dónde está nuestro corazón cuando hablamos de los tesoros de la tierra y hablamos de los tesoros del cielo? Cuando pensamos en esa corona que nos será dada. Cuando pensamos en las recompensas que recibiremos, que dice la Biblia que recibiremos cuando lleguemos al cielo. Y las equiparamos con el bono de productividad que me dan en el trabajo. O las equiparamos cuando vemos que nuestra cuenta empieza a caer dinero por trabajos que ya hicimos. O cuando vemos que nuestro negocio empezamos a tener mucha gente y vemos el efectivo en nuestras manos. ¿Qué sensación nos llena más? Cuando leemos los tesoros que tenemos en el cielo o cuando tenemos el dinero en nuestra mano y eso nos trae seguridad, nos trae tranquilidad, nos trae gozo. Lo que sea que hayas perdido por la causa de Cristo, mi querido hermano o hermana, según lo que Jesús está diciendo, eres inmensamente rico en Jesús. Son ricos, les dice a los de Esmirna y les dice a los de Nesa, son ricos en Cristo Jesús. Ahora, mira cómo Jesús habla fuerte sobre aquellos judíos que seguían asediando a los cristianos en Esmirna. Versículo 9. Yo sé de tu sufrimiento, sé de tu pobreza, tú eres rico. Y dice, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. ¡Wow! No sé si se me hubieran ocurrido palabras más fuertes que estas. Sinagoga de Satanás, dice el texto. Qué fuerte lo que Jesús dice aquí. Lo primero es que Jesús dice, Esmirna, eres una iglesia que sufre, pero no pienses que no me doy cuenta. Jesús sabe cuánto sufres por Cristo. Si te despiden del trabajo por ser cristiano, Jesús lo ve. Si eres perseguido en la escuela o a cualquier nivel en la universidad por ser cristiano, el Señor lo ve. Si por tus convicciones tus compañeros te dan la espalda, Jesús lo ve. Jesús ve el dolor de Esmirna y Jesús ve tu dolor y mi dolor por causa del Evangelio. Ahora, fíjate lo que Jesús mismo dice en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Wow. Ve el dolor, la persecución y ve la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Mis hermanos, el que persigue a la iglesia de Cristo está blasfemando contra la iglesia de Cristo. El que se mete con su esposa, se mete con Cristo mismo. ¿Recuerdas cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia y Jesús se enfrenta con él, lo confronta? Jesús no le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No le dice, ¿por qué matas a mis hijos? No, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Si tú te metes con la iglesia de Jesús, te estás metiendo con Jesús mismo. Estos hermanos, más bien, estos amigos, no son hermanos, decían que eran judíos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no son hijos de Abraham. No son los verdaderos ciudadanos de Israel. Recuerda Gálatas 3:7, ya lo vimos, y dice, por tanto, sepan que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Nosotros somos Israel, Romanos capítulo 11. Hay ramas en ese olivo que son cortadas porque son falsas, y nosotros que somos el verdadero Israel de Dios, según la fe, gracias a esa fe, somos injertados a ese árbol. Por eso Jesús habla de esa sinagoga que persigue a los cristianos y dice que son sinagogas del diablo porque son falsos hijos de Abraham. No han sido injertados y no son verdaderos hijos de Dios. Mis hermanos, la verdadera iglesia siempre ha sido perseguida por las sinagogas de Satanás. Siempre ha querido destruir la verdad de la iglesia. Y la realidad es que la gran mayoría de las veces los cristianos son perseguidos por aquellos que también se llaman cristianos. Fíjate, en un comentario, Matthew Henry acerca de las sinagogas de Satanás dice lo siguiente. Así como Cristo tiene su iglesia en el mundo, el Israel espiritual de Dios, el diablo
también tiene su propia sinagoga. Son aquellas asambleas que están en contra del evangelio y que promueven y enseñan un evangelio diluido y que están en contra de la pureza de la doctrina y que promueven y propagan las vacías invenciones del hombre con ritos y ceremonias que nunca entraron en los designios de Dios. Aquellos se establecen para denigrar y perseguir la verdadera iglesia, mostrando a un Jesús falso que solo está para complacer, ayudar, facilitar, motivar y amar los sentimientos humanos con el fin de que el hombre se supere en todas las áreas de su vida y así se adore a sí mismo, negando a Jesús, la cruz y el evangelio mismo. Todos los lugares que tienen estas enseñanzas domingo a domingo no son iglesias, sino que son sinagogas de Satanás disfrazadas de iglesias. Wow. Y me atrevo a decir que en su gran mayoría estos lugares no sufren persecución alguna. Su característica principal es que la Biblia y lo que ésta dice no es lo más importante. Lo más importante es lo que dice su pastor, basado en lo que Dios le muestra a él, de formas que él considere que Dios le habla o muestra, dando como resultado que sus experiencias son la enseñanza que imparte cada domingo. Spurgeon decía, así como el pastor trate la Biblia, así la iglesia tratará la Biblia. Si estás buscando dónde congregarte, busca un lugar donde se exponga fielmente la palabra de Dios, porque no porque abran la Biblia y digan que Jesús es suficiente, eso es un buen lugar. O porque basan su sermón en un solo versículo, ya es algo que esté expuesto fielmente a la luz de todo el consejo de Dios. No doctrinas de hombres. Esto quiere decir que le agreguen cosas que no están ahí o que mutilan cosas que no convienen para poder seguir manipulando a las personas. Con todo este panorama, la iglesia de Esmirna puede estar desmotivada y derrotada por completo. Imagínate vivir en este contexto. Pero Jesús les escribe para darles aliento y los consuela. Fíjate, versículo 10. No temas. En medio de todo esto, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de ser perseguido y oprimido por las sinagogas de Satanás, Jesús les dice, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No temas. ¿Cuántas veces Jesús ha dicho esto en la Biblia? Se lo dice a Moisés, no temas. Se lo dice a Josué, no temas. Se lo dice a Isaías, no temas. Se lo dice a Elías, no temas. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Segunda de Timoteo 3:12, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. En pocas palabras, si tú quieres ser cristiano, sufrirás persecución. Ahora la pregunta aquí es, ¿no quieres una vida de persecución? Está bien, pero entonces el cristianismo no es para ti. Porque eso significa tener una vida de persecución. La puerta es estrecha, pero el camino es angosto, mis hermanos. Primera de Pedro 4:16 dice, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Wow. A veces uno podría decir, pare de sufrir. Sí, es cierto. Dios no quiere eso para mí. Dios me ama. Dios me quiere cuidar. Dios me quiere evitar los problemas. Yo soy el hijo del rey. Yo voy a recibir una herencia.
Dios ha pagado por mí. Dios fue a la cruz para que yo no tenga más padecimientos. Él me va a sanar, Él me va a dar, Él me va a prosperar. ¿Cuándo has visto al hijo de un rey pobre, no? No sufras más. Y la Biblia dice todo lo contrario. Es más, la Biblia equipara el juicio de Dios para los creyentes como algo valioso y algo esperanzador. Y mira lo que dice Pedro: qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron el evangelio de Dios. La pregunta es, ¿cómo quieres sufrir? ¿Como inconverso o como creyente? Porque si sufres como inconverso, mi querido hermano, tu destino no es muy alentador. ¿Recuerdas la serie con la que comenzamos la plantación de Iglesia? Comenzamos con Primera de Pedro, recordando que no pertenecemos a este mundo, que somos extranjeros de este mundo, que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, que pertenecemos a la Jerusalén celestial. Y Pedro nos recuerda en esa carta cómo estaban siendo asediados los cristianos por el imperio romano, y Pedro les dice: hey, recuerden quién nos salvó, recuerden dónde está su fe. Ustedes no pertenecen aquí, la esperanza está allá cuando Cristo venga. Somos ciudadanos del cielo, no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué se acongojan por lo que pasa aquí si tú y yo pertenecemos a la ciudad de Dios? Hay aliento en este pasaje, hay esperanza en este pasaje. Y el versículo 10 dice: y tendrán tribulación por 10 días. 10 días. En la Biblia, el número 10 siempre expresa plenitud o expresa completar algo. El Señor tiene contado lo que sufres, mi hermano. Él está contigo. No es ajeno a tu sufrimiento, no es ajeno a la prueba, no es ajeno al dolor. Él está siendo específico. Vas a sufrir por 10 días. Tu dolor y mi dolor tienen un plan y tienen un propósito en la mente de Dios. Dios sabe cuándo empieza y cuándo acaba. Ese dolor no se escapa de sus manos. Él no deja de tener control en medio de la tribulación que estás pasando. Él está en control de ese sufrimiento, pero está permitiendo ese sufrimiento para que seas moldeado, para que crezcas. Es más, tal vez Dios permita un arrepentimiento muy fuerte en tu vida, porque esa es la única manera en la que tú vas a arrepentirte de tu propio pecado. Tal vez Dios te quite todo y te deje como Job, porque esa es la única forma en la que vas a darte cuenta de tu miseria y vas a poder decir: Señor, te necesito en mi vida. Ya no quiero vivir como se me pegue mi gana. Quiero vivir como tú dices que debo de vivir. Ya no puedo más. La pregunta entonces es: si tú eres creyente, ¿por qué temes a la muerte, cristiana? ¿Por qué nos da miedo morir? Date cuenta de esto. No es lo mismo ser cristiano en Mesa que ser cristiano en Afganistán. Nada, para nada es lo mismo. El contexto de Afganistán es de verdadera persecución y que de verdadera muerte. Es más, los cristianos ahí tienen que esconderse para tener sus cultos. Y hoy, aquí tú y yo tenemos libertad de culto hasta este momento, porque va a llegar un día en que no tengamos libertad de culto. Afganistán es un lugar donde la fe es perseguida, donde hay menos cristianos, pero esos cristianos son de verdad, son genuinos. Y en lugares donde el culto es libre, hay muchos cristianos, pero no todos son genuinos y son de verdad. Si recibiéramos una amenaza de muerte esta semana por ser cristianos, ¿cuántos estaríamos aquí el próximo domingo o el próximo jueves? ¿Estarías aquí? Si llegara la maña y te amenazara y te dijera: si te veo en ese lugar el domingo, tú y tu familia se mueren, ¿estarías aquí? Hay hermanos en la fe que se juegan la vida por tener una Biblia. Y tú y yo la tenemos hasta en 10 versiones si quieres.
La pregunta es, ¿cuánto tiempo la lees? Hay hermanos que caminan 30 kilómetros para llegar a una casa y escuchar la palabra del Señor y están amenazados de muerte. Y acá en Latinoamérica peleamos por levantarnos en la mañana porque es más importante nuestro descanso, o la desvelada de la noche anterior porque fue más valiosa que escuchar la palabra de Dios el siguiente domingo. Dudamos en ir a la iglesia porque llueve o hace frío. La pregunta es, ¿sufres por la causa de Cristo? No llevo ni 10 años o llevo más de 10 años en este trabajo y aún no saben que soy cristiano porque ¿qué van a decir de mí? En la escuela aún no saben que soy cristiano porque puedo sufrir bullying por eso. Es más, nadie se fijaría en mí, se me va a ir al tren. Si digo que soy cristiano, tal vez nunca me case. Mi novia aún no sabe que soy cristiano y si le digo que soy cristiano la voy a tener que dejar o me va a dejar o me va a decir que soy un santurrón y voy a perder mi noviazgo, voy a perder mi vida, voy a perder mi tiempo, voy a perder de disfrutar el mundo. Mateo 5, 11, 12 dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Versículo 12, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Qué te preocupa? Si te van a señalar por ser cristiano, si te van a dejar de hablar por ser cristiano, si te van a mentar la madre por ser cristiano, ¿qué te importa eso? Si dice que habrá una gran recompensa en el cielo. Y no solo eso, Jesús está diciendo, hey, no eres el único. Recuerda a los profetas del Antiguo Testamento. Ellos sí sufrieron persecución. Eso sí es persecución. Si te persiguen, ¿eres feliz? Y quiero que notes esto. Pare de sufrir, te dice, no sufras, trae tu dinero, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, Dios, vas a ser el rey del imperio y vete en ese yate porque Dios ama a sus hijos. Y Jesús te está diciendo, no importa que se burlen de ti, la opresión, si te persiguen por mi causa, dale gracias a Dios. Estate contento por la persecución, dale gracias a Dios porque sufres. Es más, sé feliz porque te persiguen. Mis hermanos, no hay mayor gozo que ser perseguidos por la causa de Cristo. Y lo peor que te pueden hacer es matarte. Y ya. Y ahí no pasa. Lo peor que te puede pasar es que alguien te mate y te quite la vida por ser cristiano. Eso es lo peor que te puede pasar. Fíjate cómo dice Mateo 10:28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Pero a veces le tenemos tanto miedo a la muerte, porque nuestra naturaleza caída nos lleva a pensar eso. Pero Jesús está escribiendo esta carta en medio de la tribulación, donde agarraban a los cristianos y los mataban en una hoguera, o los echaban a los leones y los mataban. Y Jesús les está diciendo, ¿por qué le tienen miedo a los hombres que quieren matarlos? Ellos no pueden tocar su alma, solo van a matar su cuerpo. Eso, al igual que todo lo que tienes aquí, no sirve. Se va a quemar. Se lo van a comer los gusanos. Si te quitan la vida, te están haciendo un favor, hermano, porque irás al cielo, al lugar eterno. ¿Por qué temes si lo que más pueden hacer es matarte el cuerpo? Porque tu alma y mi alma están en las manos de Dios. Jesús es la resurrección y la vida. ¿Recuerdas cómo se presenta? Teme a quien destruye el alma. Tu temor
tu miedo debería de ser aquel que sí puede meterse con tu alma. Y ese es Dios. La segunda muerte, mis hermanos, esa es a la que le debemos de tener pavor. Esa es a la que le debemos de temer. Aquella que te lleva a las llamas del infierno, a esa sí que debes temer. No a la primera muerte. La segunda muerte es a la que tú y yo debemos de temer. Y a esa solo debemos temerle a Dios. Si somos fieles, Él nos promete la corona de vida. Verso 10. Sé fiel. ¿Hasta cuánto? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Wow. Una corona eterna. Que llegues ahí, que Jesús te diga, bienvenido, hijo. Bienvenido, hija. Has vencido. Has sido fiel. Y has vencido. Esta es tu corona eterna. Mi amigo, mi amiga, si tú no eres creyente, los incrédulos deben de tener pavor a la muerte porque no tendrán la corona de vida. En cambio, estarán quemándose en el infierno. La gente tiene pánico a morir, pero de acuerdo a lo que Jesús está diciendo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Verso 11. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño en la segunda muerte. ¡Wow! Creo que de manera científica hay 2 o 3 preguntas que siempre se hacen. Y no sé si lo dijo Freud, no estoy seguro, pero alguien lo dijo por ahí. El ser humano siempre se hace 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y cuándo moriré? Y siempre se hacen esas preguntas. Pero siempre nos enfocamos más en la muerte. Tengo miedo a morirme. Y de acuerdo a la Biblia, Jesús está diciendo, si sufres la segunda muerte, pero te mantienes fiel, la corona te espera. Aquel que está sin Cristo después de la muerte, le espera la verdadera muerte. Porque si tú eres creyente y mueres hoy, tú sigues estando vivo en la presencia del Señor, porque tu alma ha sido salvada. Pero si tú no eres creyente y te mueres hoy, verdaderamente sí te espera la muerte. Porque será el lloro y el crujir de dientes eterno. Mis hermanos, no hay nada más terrible después de morir que verdaderamente tener que morir. Porque ahí sí ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay regreso. La segunda muerte no tiene medicina. Y esa es la muerte del alma. Los creyentes pueden sufrir la muerte del cuerpo, pero nunca la muerte espiritual, porque ya hemos participado de la resurrección del alma por medio de la resurrección de Cristo. Apocalipsis 26 dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. ¡Wow! Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. ¡Wow! Y nota conmigo esto, el primer pecado, ¿cuál es? Los cobardes. Aquellos que quieren ser cristianos porque te da un estatus social. Aquellos que quieren ser cristianos porque es lo que se hace los domingos. Aquellos que quieren ser cristianos porque el lugar donde voy me acomoda, está cerca de mi casa.
aquellos que quieren ser cristianos porque no quieren ser confrontados con sus pecados, aquellos que quieren ser cristianos porque quieren unirse a un club donde se sientan bien, aquellos que quieren ser cristianos porque es moda y es lo de hoy, aquellos que quieren ser cristianos porque no tienen nada que hacer el domingo y es mejor ir a un lugar el domingo, después ir a ver qué haces en la tarde, a comer, al cine o algo. Los cobardes es con lo que comienza la lista. El primer pecado es no querer sufrir por la causa de Cristo. No sé tú, pero yo no quisiera ser contado entre los cobardes. Y me pregunto si verdaderamente como cristiano estoy padeciendo persecución. Me pregunto si verdaderamente sufro por la causa de Cristo. Me pregunto si verdaderamente mi dolor, mis incomodidades son por la causa de Cristo o son más por mi propio pecado. Mis hermanos, que Dios nos ayude y que cuando venga verdaderamente nos encuentre testificando por Jesús, que congojados por nuestros problemas, por nuestro corazón caído, que no deberían de reflejarse, sino que deberían de tener gozo, porque todas las bendiciones ya nos han sido dadas en Cristo. Termino con esto. Hechos 7:51. Abre tu Biblia en Hechos 7:51. Hechos 7:51. Este es un ejemplo de un hombre que murió por causa del evangelio. Esteban lo aprende, tiene una discusión acalorada y está a punto de morir por predicar el evangelio. Y dice: pueblo terco, está hablando Esteban, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Está confrontando a los legalistas, a los fariseos. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Verso 53. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Iban a golpear a Esteban por confrontarlos con la verdad. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y ve nada más esto. Vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y lo pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, Esteban murió. No sé si tú o yo lleguemos a experimentar esto en nuestras vidas. A veces nos quejamos y sufrimos por cosas tan vanas y tan sin sentido. Y este hombre estaba siendo apedreado por confrontar el pecado de aquellos que habían rechazado al Mesías. Y en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de estar a punto de ser asesinado, este hombre volteó al cielo y vio a Jesús, que debería estar sentado a la diestra del Padre, pero aquí lo menciona que está de pie a la diestra del Padre.
Y que en medio de ese bullying que sufres, en medio de ese dolor por ser perseguido, por ser cristiano, que tú puedas voltear al cielo como Esteban y que puedas ver la gloria de Dios y a Jesús de pie, viendo que estás padeciendo por su nombre. Porque así como Pedro, como Esteban tuvo estas palabras, fueron las mismas palabras de Jesús en la cruz. Y Jesús le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Creo que no todos podríamos vivir así. Y este es un llamado a que reaccionemos y reflexionemos en nuestro cristianismo. Y este es un llamado como iglesia a que tal vez vamos a padecer persecución, más bien deberíamos de padecer persecución, porque se supone que estamos predicando las verdades del Evangelio y eso va a traer sufrimiento. Mi hermano, eso va a traer dolor. A mí me encanta estar con ustedes. Muchos de ustedes me dicen: me encanta iglesia, me encanta la comunidad. Pero ¿qué va a pasar cuando empiece la persecución? ¿Qué va a pasar cuando empiece el dolor y el sufrimiento? ¿Nos va a seguir gustando, iglesia? Esa es mi pregunta para ti. ¿Seguirás diciendo: gracias, Señor, porque soy miembro de iglesia? ¿O dirás: ¿en qué momento me metí en este lugar? Y ahí serán probados nuestros corazones, el tuyo y el mío. Seamos fieles. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, hermanos. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Oh, Señor. Tal vez ni siquiera sufrimos el 10% de lo que Esmirna sufrió. No puedo imaginarme el dolor de los creyentes en Esmirna al ser perseguidos, a ser obligados a vender sus pertenencias, a vender su trabajo, sus negocios, al ser amenazados con sus familias. No me imagino el dolor de tantas esposas viendo a sus esposos morir quemados porque no negaron su fe. El mismo Policarpio, pastor de Esmirna, discípulo de Juan, fue llevado a una hoguera mientras César lo presionaba para negar a Cristo. Y Policarpio nunca lo negó y murió quemado en frente de Herodes. Me pregunto si como pastor tú podrías morir por tu causa. Y a veces tengo tanto miedo de que algo me pase mientras salgo a trabajar, porque no me quiero morir. Pero Señor, la muerte segunda, no hay muerte segunda para mí ni para nadie que haya puesto su fe en ti. Oh, Señor, ni siquiera sufro hostigamiento por ser cristiano. Nadie me hostiga por ser creyente. ¿Cómo puedo padecer por tu nombre? Si ni siquiera me quiero incomodar por predicar el evangelio a alguien. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. El cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, habla de una respuesta, de negarse a sí mismos, de llevar su cruz, y nos cuesta tanto, Señor. Hemos venido de tantos lugares con tantas influencias distorsionadas, que cuando somos expuestos a la luz de tu palabra, claro, por supuesto que es incómodo, pero yo tengo la firme convicción y mi corazón arde porque esta es la verdad. Y porque es la verdad me incomoda. Señor, te ruego por mi esposa, por mis hijos. Fortalece su fe. Salva a mis hijos. Y si van a sufrir persecución,
que sea por tu causa. Porque la muerte primera no importa. La segunda muerte, Señor, es a lo que le temo. Señor, te ruego por Iglesia. Te ruego por los miembros. Te ruego por aquellos que han decidido seguirte. Señor, fortalécelos. Pon hambre, pon pasión en su corazón por compartir el Evangelio, Señor, que haya persecución, porque queremos ser fieles hasta la muerte. Si hay alguien aquí que no es creyente, te ruego, te pido que pueda ver su vida, que le concedas arrepentimiento y fe y que lo salves. Te ruego por aquellos que vienen, que dicen ser cristianos y que no lo son, que hoy puedan experimentar una conversión genuina. Oh Señor, sigue formando y preparando nuestros corazones para que verdaderamente seamos luz. No solo se quede en teoría o en algo que debemos hacer, sino que lo vivamos de corazón, Señor. Gracias por esta carta. Y Señor, si sufriremos por un tiempo, que sepamos que tú estás con nosotros. Porque si tú estás con nosotros por esta causa, entonces sí, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Amén.